El escritor peruano Jack Martínez, que radica en los Estados Unidos, estuvo de paso por Lima para presentar su tercera novela, Te he seguido, publicada por Dendro Ediciones. Se trata de una interesante historia en la que un muchacho y una muchacha intentan construir una relación sentimental en medio de la Lima caótica, violenta de los años 90. Justamente sobre esta novela conversé con Jack y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes gentilmente nos ceden siempre un espacio para dichos encuentros. También quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Jack Martínez aquí en Letra Capital. Hola Jack, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta oportunidad de conversar sobre tu más reciente novela, Te he seguido, que ha sido publicado por Dendro Ediciones en una bonita edición, además con una bonita portada. Muchas gracias, Carlos. Bueno, siempre un placer hablar contigo, así es que deseoso de tener esta conversación. Bueno, quisiera empezar la charla siempre como suelo empezar, que es con una curiosidad, que en mi caso es una obsesión, que es desentrañar el origen, ¿no? El punto de partida de una novela, es decir, cuál es esa idea de repente o esa imagen que nos persigue, que finalmente desencadena en una historia como esta, que podríamos, para quienes no han leído la novela y que más o menos tengan una idea general, es la historia de dos jóvenes, ¿no? Una muchacha y un joven que se conocen en la universidad, en San Marcos precisamente, en una época determinada que son los 90, y bueno, y van construyendo una relación en medio de la violencia, ¿no? Diferentes tipos de violencias de las que ya hablaremos más adelante. Exacto. Sí, mira, en este caso es bastante particular porque no hay un disparador, hay 9 disparadores, en el sentido de que son 9 capítulos, y lo que yo he tratado es de que cada capítulo tenga un momento especialmente de memoria, que puede ser un trauma o que puede ser una cosa fabulosa o una memoria feliz o infeliz o impactante, para que a partir de allí, digamos, empezar a hacer ficción, ¿no? con esta novela. Entonces cada capítulo tiene un disparador definido, claro. Quizá como ejemplo puedo dar el de uno cuando yo era muy niño, por ejemplo, en uno de los capítulos. Y por alguna extraña razón que hasta ahora no entiendo, éramos niños y en el barrio salíamos a las 4 de la mañana para jugar fútbol, ¿no? No sé por qué a las 4 de la mañana, ahora digo por qué no esperábamos hasta las 7 o hasta las 8. Y era verano, entonces siempre salíamos 9, 10 años, ¿no? Entonces una noche o madrugada me llama un amigo para empezar a salir, ¿no? Entonces salimos y estamos afuera los dos. Estoy hablando de los años 90, San Juan del Lurigancho todavía, la parte donde yo vivía todavía es un arenal, las casas están a medio construir. Y estamos caminando los dos en la oscuridad y estamos acercándonos a la casa de un tercer amigo para llamarlo. Y de pronto aparece un sujeto a unos metros, y esto es súper inverosímil, ¿no? Aparece con una metralleta corta, borracho, y nos comienza a apuntar. Entonces ya te imaginarás un chico de niño viendo eso. Claro. Me quedé paralizado, ¿no? Me quedé paralizado. Y eso, por ejemplo, es una imagen que constantemente ha vuelto a mi cabeza a lo largo de mi vida, ¿no? Y ese es como el punto de partida de uno de los capítulos de este libro, ¿no? Y así hay 8 disparadores más en la novela. Claro, porque claro, cuando uno lee la novela, además de, digamos, de estos dos personajes, dos jóvenes, en realidad hay varios personajes más que se van entrecruzando. Sí. Ahora, has escrito justamente una anécdota que tiene que ver con violencia y que es un tema recurrente en la novela, ¿no? Diferentes tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia que puede ser, digamos, a partir de ideas, ¿no? Ideas incluso políticas, por ejemplo, en torno al atentado de las Torres Gemelas, por ejemplo. Sí. Pero también violencias de la ciudad, que es una ciudad violenta, porque la novela está retratada en San Marcos, pero también en digamos, la parte periférica del centro. Exacto.
Pero también la violencia en la familia, incluso, ¿no? En las familias. Sí. He tratado definitivamente de retratar diferentes capas de violencia, ¿no? Y especialmente como digamos, las circunstancias, ¿no? Estas circunstancias violentas, como bien lo mencionas, políticas, familiares, ¿no? En el barrio mismo, de amigos, etcétera, puede influir fuertemente en el destino de personajes, especialmente si se trata de personajes jóvenes y mucho más si son personajes pobres, ¿no? De alguna manera he tratado de retratar ese espacio y he tratado de reflexionar de cómo el amor adolescente encuentra barreras casi insalvables, ¿no? En un espacio violento y pobre como en ese momento de San Juan en los años 90, ¿no? Además, remanentes todavía de Sendero en esos años, la dictadura afianzándose también en esos años, ¿no? Entonces, de alguna manera, como muchas cosas confluyen para que un amor adolescente ingenuo, de alguna manera, se choque contra la pared y contra todas estas circunstancias que no permiten que se desarrolle, digamos, ese sentimiento. Claro, ahí, digamos, uno podría tener una lectura, digamos, en el sentido de, sin hacer spoiler, por supuesto, ¿no? De qué va a pasar con estos muchachos y finalmente en medio de este terreno árido puede crecer una flor, que sería el amor en esos dos jóvenes, ¿no? Que están imbuidos en la violencia. No voy a decir mucho, pero ella, por ejemplo, tiene un familiar que tiene que ver con la violencia, ¿no? Y que obviamente eso la va a afectar. Pero el mismo Javier, que es el personaje del muchacho, él lleva por sí también incluso una cuestión de violencia que trata de dominar, ¿no? Exacto. Javier se queda huérfano, ¿no? Muy pronto y migra de La Oroya hacia Lima con su hermano mayor, no muy mayor, el hermano tiene 15 años, Javier tiene 10 años. Pero cumple una figura tutelar, exacto, digamos, ¿no? Y a los 15 años tiene que ser la figura paterna y materna al mismo tiempo, ¿no? Entonces abandona el colegio, obviamente, y se pone a trabajar para tratar de darle lo poco que puede darle al hermano menor, ¿no? Y entonces Javier se está enfrentando también a eso, ¿no? A la ausencia, digamos, de figuras paternas, maternas, y ahí de alguna manera hay unos ecos de los remanentes de Sendero Luminoso y de una época en la que los padres, no voy a entrar en spoilers, pero digamos, los padres desaparecen, no sabemos muy bien qué pasa con ellos, pero ahí yo trato de dejar una ambigüedad en el hecho de que si los padres son acusados de terrorismo falsamente o si realmente estaban metidos dentro digamos, de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces he tratado de mantener esa ambigüedad que existió en muchos casos, ¿no? Bastaba a veces una calumnia para encerrar o asesinar a personas, ¿no? De alguna manera hay un eco a esas épocas posguerra. Yo era muy niño durante la guerra. Lo que yo he testificado de alguna manera y desde mi rincón es esos ya momentos de posguerra, esos momentos inmediatamente posteriores, ¿no? Y de últimas desapariciones, digamos, ¿no? Los últimos remanentes de la violencia, en este caso la violencia de Sendero. Exactamente. Y claro, y además la ideologización, pues que está también presente en la novela a partir de San Marcos y las discusiones, ¿no? Exacto. Otra cosa que me llama la atención es el proceso de escritura en el sentido de cómo armas la estructura de la novela, ¿no? Tus dos novelas anteriores eran novelas breves. Sí. Esta, si no me equivoco, es más extensa que las otras definitivamente. dos, ¿no? Y sin embargo, creo que esta cuestión de las distancias cortas, de lo fragmentario, ¿no? También está aquí, digamos, de esos 9 capítulos que tú dices, tienen que ver con eso, ¿no? Va formando a partir de algo breve, algo un poco más extenso. Sí, sí. Hay una diferencia fundamental con las otras dos. La extensión es una de ellas que lo has notado. La otra es, en el proceso de escritura, esta vez es usado la tercera persona. Las otras dos anteriores están en primera persona. Y a mí me encanta la primera persona. Me gusta mucho escribir en primera persona. Siento que se puede transmitir de manera muy efectiva, digamos, los sentimientos del narrador, ¿no? Pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Claro. Cómo narro
lo que le ha pasado a otros. Entonces, claro. en las otras novelas intentaba estrategias, ¿no? Encuentras el diario de la otra persona o grabaciones para tratar de, a través de la primera persona, pasar las experiencias de los demás. Entonces, una diferencia fundamental aquí es que he cambiado a la tercera persona porque he querido darle más profundidad a otros personajes también, ¿no? Entonces, Claro. hay una serie de personajes en esta novela que hubieran sido imposibles si hubiera escrito en primera persona, ¿no? Entonces, estaba un poco, es la primera vez que lo hago, estaba un poco nervioso, pero bueno, ahora estoy contento porque hay una recepción positiva en general. Ujú. Ujú. Y bueno, ya los mencioné de alguna manera, ¿no? Pero otro tema importante es la época, digamos, ¿no? O sea, Sí. más allá de los personajes, la historia es la época. Ujú. Lima de los 90, ¿no? Exacto. De hecho, son años fundamentales. Yo creo que son años que cambian de alguna manera el rumbo de Lima y el rumbo del Perú, ¿no? Porque se afianza la dictadura fujimorista con fuerza, ¿no? Termina Sendero Luminoso, ¿no? Comienza una etapa neoliberal en la que se privatiza absolutamente todo y se comienza a vender la idea de marca Perú, digamos, ¿no? De este Perú que es chévere, este Perú que va hacia adelante, ¿no? Donde todo es prosperidad y parece que hay un futuro brillante, ¿no? Entonces lo que he tratado de alguna manera es representar lo que yo veía, digamos, desde mi espacio frente a esos discursos modernizadores y discursos de, ¿no? Casi utópicos de que nos íbamos, pues, íbamos a ser potencia mundial prácticamente, ¿no? Y sin embargo, pues yo miraba a mi alrededor y habían cerros en el que la gente tenía que cargar el agua desde abajo, ¿no? O para las construcciones, imagínate, cargar cemento o cargar ladrillos hacia las puntas de los cerros. Entonces, desde muy joven miraba y decía, bueno, una cosa es el Perú de la televisión y otra cosa, no digo que no exista, existe ese Perú, pero también existen otras caras, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos años 90, que para mí son cruciales, tiene también otras caras, ¿no? Por un lado, esta idea de casi ser potencia, pero también hay caras, lados oscuros, digamos, ¿no? Y de alguna manera he tratado de representar esos años desde esa perspectiva, que no la he visto mucho en la literatura peruana, ¿no? Claro, es como el lado B, digamos, de los 90. Exacto, ¿no? El lado B de los 90. Sí. Un poco para ir terminando, futuros proyectos, ¿ya estás Sí. encaminado en algo o tú lo tomas con calma, digamos? Sí, bueno, tomo con calma, ¿no? No, a diferencia de la primera novela, ahora no, digamos, no me empeño, no me obsesiono en escribir. Ahora mismo estoy empezando un proyecto que tiene que ver con no ficción. Es una especie de crónica, yo diría crónica, ensayo, que tiene que ver con la contaminación ambiental en La Oroya y de cómo eso, digamos, ha afectado a una serie de personas, ¿no? que vivían allí y los alrededores también. Porque yo nací en La Oroya en los momentos en que La Oroya era una de las ciudades más contaminadas del mundo. O sea, vi que incluso estaba más contaminada que Chernobyl. Entonces uno dice, Claro. ¿y cómo es crecer allí, no? De alguna manera, esa es otra de las imágenes que siempre están rondando en mi cabeza, pero voy a tratar de cogerla esta vez a partir de la crónica, a partir de algunas entrevistas, a partir de la no ficción, que seguro me va a tardar un tiempo en desarrollar, pero ese es el proyecto por ahora. Estupendo, estaremos atentos, Jack. Sí. Muchas gracias, siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, yo les recomiendo mucho la novela Te he seguido, de Jack Martínez, la pueden encontrar ya en librerías. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.